Vamos a hacer una oración. Que Dios nos ayude, me ayude. Padre Dios, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a adentrarnos a conocerte más, Señor, que quites toda distracción, toda dureza en nuestro corazón, toda preocupación, Señor, para que podamos tener un corazón receptivo, Padre, a ti, Señor. Te ruego tu presencia, te ruego tu ayuda y tu socorro, Padre, porque sin ti, Dios, es muy difícil, Señor. Sin ti es imposible, Padre. Sin ti es imposible, Señor. Te pido tu ayuda en este momento, Padre, y tu dirección para que pueda ser un tiempo útil espiritualmente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver esta época del año. ¿Ya les pagaron su aguinaldo? ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo para hablarle? ¿A quién se lo pagaron? Alguien dijo que ya. Ah, el fondo de ahorro. El fondo de ahorro. Entonces la hermana ahorita trae dinero. Trae dinero. Bueno, pues vamos a hablar. ¿A quién le gusta la Navidad? La verdad. ¿Les gusta la Navidad? ¿Por qué les gusta? Por la comida, la paella, no, el pavo. ¿Qué más les gusta de la Navidad? O sea, pura comida aquí, ¿verdad? Con razón alguien me dijo una vez, oye, los cristianos no toman ni fuman, pero ¿cómo comen? No me han dicho, nadie ha dicho algo fuera de comida, tamal. Ya me enteré que van a comer tamales, paella, la familia, que Jesús nació. Eso ya quedó así, ¿verdad? Empezamos con la comida. Bueno, ¿no les gusta a algunos que les dan vacaciones? ¿No? ¿No les gusta como que sentir que tienen 5 días de descanso, un respiro? ¿Verdad? ¿Qué más les gusta? Aparte de la comida, las vacaciones, el aguinaldo, ya lo subieron, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver la Navidad. Lo que nos cuentan será la verdadera historia, lo que sabemos, porque en Navidad vemos arbolitos, luces, esferas. Yo me acuerdo que cuando era niña me gustaba poner el árbol de Navidad. ¿A ustedes les gustaba poner algo? ¿Todavía ponen árbol? A mí me gustaba, pues por hacer algo a lo mejor, ¿verdad? Que las esferas y se me hacía emocionante las luces. Pero yo creo que cuando yo era niña, ¿saben lo que más me gustaba de la Navidad cuando yo era niña? Los regalos. Yo ya no me aguantaba las ganas de ver qué me habían puesto de regalo. Es más, les voy a decir que a escondidas trataba de abrir el papel para ver qué había, ¿no? Me acuerdo una vez que veía una cajota así, era para mí, ya no sabía qué era, o sea, ya no aguantaba las ganas de saber. Ya de adulto lo que nos gusta es unos días de descanso, ya con eso nos damos por bien servidos. Pero vamos a ver, ay, es que hoy van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, hoy vamos a ver algunos datos que a lo mejor son difíciles, pero ¿esos qué son? Detectives. A ver, aquí hay niños. Sí, sí. Ahorita me acordé de un chiste que me contó un pastor hace mucho. Sí, de que le dijeron, con la voz de mi hermano, que tenían un niño que hablaba bien fuerte. Tenían un niño como de 3 años que tenía así voz de adulto, ¿no? Y nada más vivía con su mamá. Eso me lo contó un pastor, fíjense, un pastor de Monterrey. Entonces le dijeron, como está usted sola, si tocan la puerta, pues que conteste el niño, ¿no? Que conteste el niño para que no se den cuenta que usted es sola, ¿no?
Y entonces tocan la puerta y le dice la mamá al niño, vamos, le contesta. No me va a salir como el pastor, ¿verdad? Pero el niño contestó, ten, toca, peta. Ahorita como dije, ¿quiénes son niños? No se escuché la voz. Bueno, entonces vamos a hacerle un poco de detectives, o sea, investigar, vamos a tratar de encontrar evidencias, pistas de cuál es la verdadera historia. Ay, estoy batallando. Pues vamos a ver qué es verdadero y qué es falso. Todas las cosas que vemos en Navidad, qué es verdadero y qué es falso. Algo, según nos dicen, que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero si se fijan, cuando pensamos en Navidad, en lo menos que pensamos es en eso. ¿Cierto o no? Honestamente. Es lo menos que pensamos. Bueno, no estoy batallando mucho con esto. Bueno, pero quiero decirles que para los que no sepan, decimos Navidad. ¿Qué tiene que ver Navidad con el nacimiento? Bueno, es que Navidad viene de una palabra en latín que es nativitas. Gracias. Que significa, ¿ya está prendido? Que significa nacimiento. Por eso dicen la Navidad. A lo mejor muchos dicen, ¿pero qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Navidad. Bueno, es una palabra que viene del latín que significa nacimiento. Y vamos a empezar con lo primero. ¿La Navidad se festeja el 25 de diciembre o el 24? El 25. ¿Pero cuándo cenamos? El 24. Porque el 24 le llamamos que es que Nochebuena, porque es como la víspera de la Navidad, ¿verdad? Y el 24, ¿quiénes cenan el 24 con sus familias? ¿Sí? ¿Y el 25 qué hacemos? Primero, ¿quiénes nos levantamos tarde? Yo sí tengo que decir que me levanto tarde ese día. Aunque estoy despierta, pero disfruto estar en mi camita. ¿Ustedes? Así a gusto. Y se sienten las calles tranquilas, ¿no? Y casi nada más estoy haciendo tiempo para el recalentado. Sabe mejor el recalentado que la comida anterior. Pero si se fijan, lo que menos pensamos el 25 menos es en Jesús. Estamos pensando en el recalentado, en los tamales otra vez. Ya vamos a volver a repetir otra vez todo el menú, ¿verdad? La pregunta es, ¿nació Jesús en el 25 de diciembre? No, a ver, los niños, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? No. Entonces, ¿cuándo nació? A ver, quiero que me digan cuándo nació Jesús. Carmen Morales, tú eres una niña bien aplicada. ¿Cuándo nació Jesús? Bueno, ¿sabemos cuándo nació Jesús o no sabemos? ¿Y deberíamos de saber? No, no, ¿verdad? No deberíamos de saber porque no hay ningún dato preciso de su nacimiento. A lo mejor existe una probabilidad, ¿verdad? Pero no sabemos, la Biblia no dice. Entonces, la Biblia no dice la fecha, pero la Biblia nos da pistas de una fecha probable. ¿Saben qué es probable? Que no estamos seguros, ¿sí? De una época probable, nos da pistas. Y eso es por eso quiero que seamos detectives. Los detectives tienen que poner muchísima atención a los detalles. ¿A quién le gustaría ser de grande detective? ¿Leila? Muy bien, Leila. Así que yo quiero que tú pongas mucha atención porque si quieres estudiar eso, ¿qué te gustaría investigar? Tienes que investigar de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Investigar quién mató al mar muerto. Hoy quiero que sigas, te voy a preguntar para entrenarte para eso que quieres estudiar. ¿Qué investigan los detectives? ¿Casos de qué? De la vida real, no, ese
Eso ya es otra cosa, hermana. Regreses al canal de acá, ya se pasó al canal de las estrellas, ahorita la hermana. Los detectives, bueno, crímenes, sucesos, ¿verdad? O hay unos investigadores que investigan el pasado, ¿sí? Historiadores que investigan el pasado. Entonces vamos a ver. Quiero que vayamos, no lo busquen porque para no tardarnos, pero en su Biblia, en Lucas capítulo 2, nos da la historia de la Navidad. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? ¿Era quién? Era el emperador de Roma. Y Roma era una potencia mundial, ¿verdad? Que todo el mundo fuese empadronado. ¿Por qué todo el mundo? Porque había muchas naciones que estaban bajo el dominio romano, ¿sí? Muchas naciones están bajo el dominio romano. ¿Saben qué es empadronado? Un censo. Un censo. ¿Saben qué es un censo? ¿Quién hace los censos en México? El INEGI. ¿Todos los niños saben qué es un censo? Leila, ¿no sabes qué es un censo? Bueno, ¿alguien le puede explicar qué es un censo? ¿Ah? Un conteo. Dicen, ¿cuántos? Van a tu casa y dicen, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos adultos? ¿Verdad? Y entonces decimos, pues en Saltillo, ¿cuánta gente habrá en Saltillo? ¿1 millón a lo mejor? Sí. ¿Verdad? O sea, dice acá, no, en Saltillo hay tantos. Entonces, él mandó a hacer un censo, que todo el mundo fuera censado, que él pudiera saber cuánta gente había en su imperio. ¿Ustedes saben por qué razones se hacían esos censos? Carmen, ¿tú sabes por qué? ¿Para qué se hacen? ¿Para qué crees tú que el gobernador, el emperador del imperio quería saber cuánta gente había en su imperio? ¿Cuánta población? Pero bueno, ya sé que tengo 10 millones. Para saber. Eso, muy bien, hermana Beli. La hermana Beli sí tiene mentalidad de gobernadora romana. Sí, para saber cuántos impuestos voy a recaudar. ¿Sí? ¿Cuántos impuestos voy a recaudar? También podría ser para saber cuántos hombres tengo de guerra. Pero lo que importa mucho, ¿qué es? ¿Cuál es la dependencia en México que más trabaja? Hacienda. Entonces, dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Por qué nos dice este dato? Porque todo esto está en la historia, hermanos. No, nos está dando este dato porque cuando ustedes abren libros de historia universal, podemos cotejar estos datos. Es más, si ustedes van a Google y buscan Wikipedia y buscan estos nombres, van a encontrar que están en la historia, porque esto fue real. Dice, iban todos para ser empadronados, o sea, para ser censados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea. Aquí en México, cuando hacen el censo, el INEGI va a tu casa, ¿verdad? Pero allá, no. Si tú habías nacido en Saltillo y vivías en Guanajuato, tenías que regresar a Saltillo. Entonces había mucho movimiento porque todos tenían que regresar a su ciudad de origen para ser empadronados. Así se hacía al menos en la nación de Israel, que estaba bajo el Imperio Romano. Y dice entonces, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahí está José, María. María ya estaba embarazada y tuvo que subir con José para ser censados. ¿Sí la ven ahí? Y había mucha gente, ¿verdad? En esos censos. No lo podías hacer por internet todavía. Imagínense el relajo que había. Y luego sigue diciendo, y aconteció que estando ellos allí, o sea, a qué ciudad tuvieron que ir? A Belén. Sí subieron a Belén, ¿verdad? Es que ellos no vivían en Belén, entonces no tenían casa en Belén. Y dice,
Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea que dio a luz en Belén. Y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Saben qué es un pesebre? ¿Qué otra palabra podemos usar? ¿Como un establo, algo así, donde están los animales? ¿Alguien ha ido a un establo alguna vez? ¿A qué huele? ¿A qué? A estiércol, a estiércol. Sí, ¿verdad? ¿Saben qué es estiércol? Leila, ¿sabes qué es estiércol? ¿Qué le podemos decir? Es el excremento, ¿verdad? El excremento de los animales, ¿sí? ¿A ustedes les gustaría haber nacido ahí? ¿Quién nació en el Seguro Social? Todos, dice. ¿Alguien nació en su casa? ¿Alguien le tocó nacer en su casa? Miren, algunos. Tú, Jorge, no naciste en una casa. Ah, ok. Dije, pues ya nació. Hay hermanos aquí que nacieron en casa. Pero imagínense ahí, sin enfermeras, ¿verdad? ¿Quién ha dado a luz a lo mejor en un buen hospital aquí en Saltillo? Que los atienden bien y todo. Mira, Liz, ¿verdad? Gracias a Dios. Tenías enfermeras y te podían ir a visitar y un silloncito ahí al lado, ¿verdad? Televisión. Allá no había enfermeros, había vacas, había asnos, ¿verdad? Ahí ¿quién nació? Jesús. Y entonces no había lugar para ellos en el mesón, probablemente porque, pues siempre, ahora que estuvimos en la Santa Cena, mi hermano habló de rechazado, ¿verdad? Menospreciado. Él es el más menospreciado y ha sido el más menospreciado hasta hoy, porque hasta hoy se celebra su nacimiento y ni quien se acuerde de él, del Salvador. Y sigue diciéndonos la historia, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí, cuando estaban estos pastores ahí, Jesús nació en un pesebre, allí estaba Jesús con su padre, bueno, José, padre, ¿cómo se podrá decir? Adoptivo, su mamá, y en esa región, en esa área de Belén, estaban estos pastores que estaban cuidando sus ovejas. Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tenemos que recordar que desde muchos años antes, estamos hablando más de 1000 años antes, Dios ya había prometido enviar a un Salvador. Así que muchos conocían esa promesa, esperaban el cumplimiento de ese Salvador que iba alguna vez a nacer en esta tierra. Entonces, mientras estos pastores estaban como un día cualquiera cuidando a sus rebaños, parecía un día común, como cuando te vas a la escuela y te vas al trabajo, un día más, un día más. Ese día no fue un día más. Vino un ángel y les dijo esta noticia, que ya había nacido el Salvador. Y entonces dice que repentinamente con ese ángel apareció, ¿qué dice? Con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De repente, en medio de la oscuridad de la nada donde estaban pastando este rebaño, de repente había un coro de ángeles
alabando a Dios. Y la alabanza era por Jesucristo, el Señor que había venido a este mundo. Entonces, quiero que veamos cuál sería la primera pista de saber si Jesús nació en diciembre o no nació en diciembre. La primera pista, cuando pastoreaban, pero si nació en diciembre, no podían pastorear en diciembre, ¿verdad? Es que diciembre, las 4 estaciones del año, ¿en qué estación es diciembre? Invierno. Y a lo mejor aquí nosotros ni chamarra traen unos, pero allá en Medio Oriente hace un friazo tremendo, viento, lluvia, mucho frío. Pero nos dice que los pastores estaban pastoreando en la noche. Quiere decir que si Jesús hubiese nacido en invierno, no podían, ¿verdad que no es la primera pista? No hubieran podido pastorear su rebaño. Estarían así, ya se hubieran muerto las ovejitas, ¿sí? Entonces, la primera pista es que no pudo haber nacido Jesús en invierno, porque los pastores no sacan a sus ovejas en el invierno. Vamos a ver una segunda pista. Eso es ¿qué imágenes nos pasó cuando nació Jesús? ¿Qué sucedió? Hubo un censo, ¿verdad? Donde la gente tenía que viajar. Entonces, lo mismo, ¿ustedes creen que hubiera podido la gente viajar en el invierno? No, ¿verdad? Porque no había carro. Aquí nos subimos al carro, nuestras chamarrotas, nuestros pantalones térmicos, calcetines, gorro, guantes, prendemos la calefacción y todavía tenemos frío. Fíjense, muchas veces en invierno, cuando nos ha tocado inviernos bien crudos aquí en Saltillo y es día de servicio, ¿cuántos creen que no vienen? ¿Verdad? Y eso que hay carro y calefacción, o sea, imagínense ahora, camínate no sé cuántos kilómetros, pues no, ¿verdad? No hubiera funcionado el censo. Entonces, no pudo haber nacido en diciembre, pero sí hubiera sido, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces, los censos no solían hacerse en invierno. De tal manera que Jesús no pudo nacer en invierno. Nos quedan 3 estaciones del año. Primavera, verano, otoño. Ya descartamos invierno, ¿verdad que no? Eso que nos dicen que Jesús nació en diciembre no pudo haber sido. Pudo haber sido primavera, verano, otoño. La realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero pudiese ser más probable una de estas estaciones, y es lo que vamos a ver. Según las pistas que nos da la Biblia, lo más probable es que Jesús nació en otoño, ¿sí? Eso es lo más probable, que Jesús nació en otoño. Y aquí se va a poner un poco complicado, así que necesito sus mentes así bien atentas. Los censos generalmente se hacían después de la cosecha. ¿Por qué se hacían los censos después de la cosecha? Porque el granjero ya no estaba sembrando ni cosechando, no estaba ocupado. Recordemos que Israel era una nación agrícola, ¿sí? Entonces no estaban ocupados en el trabajo y también, como la hermana Beli dijo, pues también les interesaba saber cuánto tenían, ¿verdad? Cuánto habían trabajado, datos, para cobrar impuestos. Entonces, en el otoño, después de la cosecha, la gente tenía tiempo para viajar y tenía recursos para viajar porque acababa de pasar la cosecha. Lucas 1:26 nos dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios. Ok, esta vamos a ver otra historia. Hasta ahí quedamos que pudo haber sido en otoño porque era después de la cosecha y la gente no estaba trabajando. Ahora vamos a ver, hace rato vimos Lucas capítulo 2. Ahora nos vamos a regresar un poquito antes de la historia a Lucas capítulo 1.
Y dice el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada de Nazaret. Ahora es un ángel que se llama Gabriel. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hace rato vimos cuando María ya estaba embarazada y fue al censo y tuvo al niño y nació en un pesebre, pero ahora hagan de cuenta que empezamos a ver la historia a la mitad. Ahora nos vamos a regresar antes. ¿Cómo fue que ella se enteró que iba a ser el instrumento para que viniera el Salvador a la tierra? ¿Cómo se enteró? Porque Dios le mandó al ángel Gabriel y le dijo que ella iba a dar a luz al Salvador que Dios había prometido y que su nombre tenía que ser Jesús. Ella no le podía poner cualquier nombre, el nombre tenía que ser Jesús, porque significa que Él es el Salvador. Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, María le pregunta, ¿cómo me voy a embarazar si no estoy casada? ¿Cómo me voy a embarazar? Eso es imposible. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, el ángel le dice a María, vas a dar a luz un hijo. Ella le dice, ¿cómo si no estoy casada? Y dice, va a ser un milagro. El Espíritu Santo va a depositar esa simiente santa. Y le da un dato. Su parienta, la que era estéril, la ancianita que no pudo tener hijos, resulta que ahora esa ancianita que no pudo tener hijos, ahora ¿cómo estaba? ¿Cómo se llamaba su pariente? Elizabeth. ¿Y ella fue la madre de quién? Juan el Bautista. Entonces le da un dato importante. Le dice que su parienta, ¿cuántos meses de embarazo tiene? 6. 6. Entonces, María concibió al Señor Jesús 6 meses después de que Elizabeth concibió a Juan el Bautista. Y ahí está la tercera pista, que Jesús era 6 meses menor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Entonces, para saber cuándo más o menos nació Jesús, tendríamos que saber cuándo nació ¿quién? Juan el Bautista. Vamos a ver si la Biblia nos dice o nos da más pistas. Entonces, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y vamos a regresarnos todavía más. Ahora vamos de adelante hacia atrás en esta historia. ¿Cómo fue que esa viejita estéril se embarazó? Imagínense que ustedes vean a una señora con un bebé, es su nieto, no es mi hijo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda o quién me puede decir a qué se dedicaba Zacarías? Era sacerdote, ¿verdad? ¿Y él era esposo de quién? Okay. Y entonces dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando la hora del incienso. Nos da un detalle. Como él era sacerdote, dice que le tocó, dice, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces, él estaba un día, Zacarías, haciendo su función sacerdotal en el templo, cuando de repente viene un ángel. El día de hoy, ¿cuántas apariciones de ángeles hemos visto? 3. La primera, vimos que se le apareció ¿a quién? A los pastores. Un ángel y luego muchos. Y luego el otro ángel ¿a quién? A María. Y ahora se le aparece otro ángel ¿a quién? A Zacarías. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Las dos veces Dios les dijo cómo tenían que llamar a los niños, ¿verdad? No los iban a llamar como ellos querían. A María le dijo que tenía que llamarle como, y ahora a este tenían que llamarle como Juan. ¿Y saben qué? Me da mucha esperanza y se me hace bien tierno Juan. Imagínense viejito. Yo creo que si la gente lo escuchaba orando a Zacarías, Señor, por favor, dale dale hijos a mi esposa, Señor. ¿Cómo imaginarían ustedes no sé cuántos años tendría, pero ya no podían tener hijos y ella era estéril? Vamos a ponerle que tuvieran unos 60 años. Imagínense oír al sacerdote Zacarías, que pasaran ustedes por ahí y escucharan que el sacerdote está hablando, Señor, por favor, dale hijos a mi esposa. ¿Ustedes qué pensarían? Ay, o tiene mucha fe, o pobrecito, a lo mejor se compadecerían así, ay, el hermanito Zacarías todavía piensa que va a tener hijos, pero qué hermoso el Señor. He escuchado tus oídos. No se cansaba Zacarías de orar. Y yo te voy a decir una cosa. A lo mejor tú no ves respuesta en tus hijos, pero no te canses, que Dios los puede salvar. Imagínate que te diga el Señor, yo he escuchado tus oraciones, que salve a tus hijos y te lo voy a conceder. Te lo voy a conceder. No importa cuántos años pasó orando. ¿Quién sabe cuántos años pasó orando? Décadas probablemente. Y aquí estaba la respuesta de Dios. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Saben qué ejemplo nos da esto? Que era un hombre de fe, pero su fe no era perfecta. Dios no necesita gente que tenga una fe perfecta, pero que la poquita fe, aunque sea débil, aunque tengamos momentos de debilidad, la ejerzamos. Y se quedó mudo. Ahí está. Traté de hacerlo así, pero no me salió muy bien. Y la gente estaba ahí, imagínense, se tardó mucho en salir y la gente lo estaba esperando afuera y no podía hablar. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. No me lo imagino, ¿verdad? A los que les gusta jugar diccionario, ¿cómo se llaman esos que juegan?
caras y gestos. Así salió Zacarías. No me imagino cómo le hizo. No me imagino cómo estaría Zacarías hablando ahí en señas, explicando lo que había pasado. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. O sea, que concibió cuando él retornó después de haber ejercido su ministerio. Pero luego, ¿cómo sabemos cuándo ejerció su ministerio? Porque cuando regresó fue que concibió Elizabeth Juan. Y hay una pista, ¿verdad? Él era sacerdote de qué clase? De Abías. Nos está dando una pista. Era sacerdote de la clase de Abías. Y dice que ejerció el sacerdocio según el orden de su clase. Ahora, ¿y eso qué nos dice? ¿Alguien sabe cómo podemos encontrar qué significa? ¿De qué nos sirve para saber? Lo que queremos encontrar es cuándo ejerció, ¿verdad? Ese ministerio. ¿Con qué lo podemos checar? ¿Alguien sabe? Voy a tener que hacer el compromiso, darle un premio el próximo domingo a la persona que me diga. ¿Y dónde sabemos? ¿Dónde lo buscamos? ¿O en Levítico? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Es muy inteligente mi premio. En primer libro de Crónicas. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 24. Nada más le faltó decir Grace en la Biblia. Ahí no hay pierde. Primer libro de Crónicas, capítulo 24. ¿Qué encontramos y por qué en Crónicas? Les voy a decir qué pasó. Cuando el rey David reinó, lo primero que él hizo en su reinado fue recuperar algo que se habían llevado, el arca. El arca estaba antes en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Él recuperó esa arca. Esa arca habla de la presencia del Dios, del trono de Dios. Entonces, él estableció, ¿saben qué estableció? El rey David dice en la Biblia que tenía un corazón conforme al de Dios. Y él estableció adoración las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y organizó a los sacerdotes por turnos. Y eso está aquí en primer libro de Crónicas 24, del 7 al 9. 7 al 19, gracias. Dice el versículo 7, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimoctava a Abses, la decimanovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaya, la 24ª a Masías. Dice el versículo 19, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, o sea, son sacerdotes, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Pregunta, ¿cuál es el versículo importante aquí para nosotros?
El 10. Porque nos habla de la orden de quién. Bueno, ¿y a quién pertenecía Zacarías? A Abías. ¿Y cuál era su turno? El octavo. El octavo. Entonces, dice, de acuerdo con el historiador Josefo, que es un historiador muy reconocido, cada clase o turno trabajaba una semana entera, o sea, en el templo, desde mediodía del sábado hasta mediodía del siguiente sábado. Según esta fuente externa no bíblica, dice, cuando le tocaba a ese sacerdote de esa clase o de esa orden, una semana era su servicio en el templo. El primer turno comenzaba la primera semana del primer mes del calendario hebreo religioso. Recordemos que el calendario hebreo, hay un calendario religioso que el primer mes del año, ¿cuál es? Nisan, que puede ser marzo o abril, ¿sí? Es cuando empieza el año religioso para ellos. No busquen Esther, nada más lo puse como soporte. Dice, posteriormente el segundo turno ministraba en la segunda semana del primer mes y así consecutivamente. Todos los sacerdotes servían juntamente durante 3 semanas al año, correspondientes al periodo de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta. No busquen Deuteronomio, pero ahí nos dice que había 3 fiestas donde todos los varones tenían que ir, hacer presencia física. Y esas fiestas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y cuando eran esas fiestas, todos los sacerdotes tenían que ir. No importaba de qué clase eran, todos tenían que ir. El 100%. ¿Está difícil ese cuadro? ¿Sí? A ver, ¿quién lo puede descifrar? Los que sepan matemáticas, sacar raíz cuadrada, fracciones, multiplicar exponencialmente, lo pueden lograr. ¿Quién es bueno para sacar raíz cuadrada? No, bueno, eso no está tan difícil. Fíjense bien. Tenemos la primera línea, tenemos nuestro calendario que nosotros usamos. Aquí empezamos marzo, abril, aunque nuestro calendario empieza en enero, pero lo empezamos así para entender que el calendario religioso judío empieza en marzo o abril y el mes se llama Nisan. Entonces, en la segunda línea, azul más fuerte, están los nombres de los meses en hebreo: Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, etcétera, ¿verdad? Luego viene algunos días más o menos del mes y luego empieza el número de semanas. Semana 1, si están todos, si pueden ver semana 1, 2, 3, ¿cuántas semanas vemos? En total, hasta abajo. 51, sí, exacto, porque estamos viendo la primera franja tiene 16 semanas, la segunda continúa hasta la 33 y la última continúa de la 34 a la 51 porque un año tiene 51, 52 semanas, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Bueno, entonces, si ustedes van ahí al primer libro de Crónicas, ¿cuántas órdenes en total hay? Ya dijimos que Abías era la octava. 24. Si más o menos al año tiene 52 semanas y hay 24 turnos, ¿cada cuándo les tocaba ir al año? 2 veces. ¿Sí lo están siguiendo? ¿Sí? Ok, porque el año tiene 52 semanas y había 24 turnos. Quiere decir que se cumplían los 24 turnos y otra vez se reiniciaba con el primero. De tal manera que iban 2 veces al año. Luego, dice fiestas. Ahí nada más marcamos 3 fiestas. Hay 7 fiestas, pero nada más marcamos 3. ¿Por qué marcamos nada más esas 3 fiestas? Porque esa era cuando todos tenían que ir ahí presencialmente, ¿verdad? Y los sacerdotes tenían que estar en el templo. Y todos los varones tenían que ir. Que la Pascua, ¿qué otra? Y los tabernáculos, ok.
Y aquí vemos los turnos. En la última renglón vemos los turnos. La primera semana del año era el primer turno, segundo. Luego ahí era la fiesta de la Pascua, tenían que estar todos y el tercero le tocaba hasta la siguiente semana. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. ¿Y cuál nos interesa? Porque en el octavo le tocaba ¿a quién? A Zacarías. Que más o menos fue en qué mes. Mayo. Fue en junio. ¿Sí? Junio. ¿Sí lo ven ahí? Octavo, es donde está el 8. Si ven el número 8 está. ¿Y arriba qué dice? ¿Qué mes? Junio. Arriba. Junio. Bueno, si ustedes ven, es que los meses no coinciden exactamente con nuestro mes, pero nuestro mes en español es junio, ¿sí? Entonces, es un aproximado, sí, es junio, es un aproximado. Entonces, después de ahí, después de junio, ¿qué hubo? Después del 8, que fue la semana que ministró Zacarías, ¿qué tocaba después? ¿Qué se juntó? Que todos ministraban. Entonces él no pudo regresar a su casa cuando terminó su turno, porque después de que terminó su turno, se tuvo que quedar ¿a qué? Al Pentecostés. Y entonces regresó a su casa hasta el turno siguiente, como 2 semanas después regresó a su casa. En la semana 9, ¿esto es exacto o aproximado? Aproximado, ¿verdad? Entonces, la concepción de Juan el Bautista fue cuando Zacarías regresó a su casa. ¿Y regresó en el mes de qué? De junio. Bueno. Y ahí vemos el reinicio de los turnos sacerdotales. Si sabemos que Jesús fue concebido 6 meses después de que fue concebido Juan el Bautista, ¿en qué mes más o menos fue concebido Jesús? Junio. Si fue concebido Juan el Bautista en junio, más o menos fue julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿En diciembre fue que nació o fue concebido más o menos? 9 meses después, ¿cuándo cae? Septiembre, ¿verdad? Septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, más o menos, ¿y septiembre? ¿Qué estación del año es septiembre? Otoño, ¿sí? Otoño. Entonces, no, puede que no haya sido así, pero es lo más probable que haya sido en otoño, en septiembre, cuando Jesús nació y no en diciembre. Otra pista es que precisamente la fiesta de los tabernáculos se caía en septiembre u octubre. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando era la fiesta de los tabernáculos, ¿saben que todos hacían tabernáculos? ¿Sí saben que así se festejaba la fiesta de los tabernáculos? ¿O no sabían? La fiesta de los tabernáculos, la gente hacía y habitaba por una semana en tiendas, ¿sí? Habitaba en tiendas. Y una enseñanza de que habitaban en tiendas era, o lo que el mensaje que daban, es que Dios, el Dios creador del mundo, decidió bajar y habitar con ellos en una tienda enorme. Aquí tenemos una tienda enorme, ¿se fijan? Sí. ¿Cómo se llama este? ¿Alguna vez han acercado a ver este cuadro? Sí. ¿No? Este es el tabernáculo. Y si se acercan, ¿alcanzan a ver qué es esto? Tienditas, ¿verdad?
todo el campamento de la nación de Israel, todo el pueblo habitaba en sus tienditas y en medio estaba una tienda que estaba hecha de acuerdo a lo que Dios dijo, donde Dios descendía y habitaba con su pueblo. Entonces, cuando ellos festejaban esta fiesta de los tabernáculos, se metían en tiendas, ¿sí? Aunque ya vivían en casas, aunque ya estaban establecidos, parte de la ceremonia era volver a hacer tiendas y vivir en esas tiendas 7 días. Esas tiendas apuntaban a Cristo, a su presencia en medio de ellos, en que el Dios Todopoderoso habitaba en medio de ellos. Y eso nos recuerda Juan 1:14. Este versículo que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra, aquel verbo fue hecho carne, o sea, Jesús, y habitó. Esa palabra habitó. Habitó en griego significa acampó. Puso su tienda. Esa palabra que nosotros leemos como habitó, si lo leyéramos en el original, en el significado literal, leeríamos algo así. Leeríamos, y aquel verbo tabernaculizó. Así lo leeríamos. Fíjense. Leeríamos el versículo así. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó. Sí lo leeríamos. ¿Les gustaría que estuviera así en su Biblia? ¿Se les haría difícil leerlo? O sea, ¿por qué? Porque nos habla de ese tabernáculo, ¿sí? Ese tabernáculo y esa fiesta, ¿en quién tuvo su cumplimiento? En Cristo. Durante años, Dios les había dicho que tenían que festejar los tabernáculos y ponían los tabernáculos tipificando que Dios habitó en medio de ellos, que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, pero ahora se cumplió verdaderamente. Dios vino y él mismo tabernaculizó entre ellos. Ya no era en una tienda, sino era su presencia. Dios hecho hombre. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y esa fiesta se hacía en el otoño. Entonces, muy probable que el cumplimiento del nacimiento de Jesús fue exactamente en la fiesta de los tabernáculos, porque él mismo nació, él tabernaculizó entre nosotros. Otra es la fecha de la crucifixión de Cristo. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua. La Biblia no nos dice cuántos años duró el ministerio de Jesús, pero los estudiosos calculan que probablemente el ministerio de Jesús duró, ¿saben cuántos años? 3 años y medio, ¿sí? Es un estimado, no dice la Biblia, no vayan a ponerse a buscar, a ver, no dice. Ahorita les digo cómo se calcula eso, pero estamos diciendo que es un estimado, es una probabilidad. Entonces, la fiesta del Pascua fue en primavera. Si regresamos 3 años y medio, ¿sí? Jesús murió, pero su ministerio duró 3 años y medio, terminamos ¿en qué mes? ¿En qué estación terminamos? 3 años y medio. Otoño. O sea, y Jesús comenzó su ministerio, eso sí dice la Biblia, que Jesús comenzó su ministerio cuando él tenía ¿cuántos años? 30 años. Entonces, 3 años y medio cae en otoño más o menos, y si lo recorremos 30 años cuando nació, yo sé que es difícil asimilarlo, no se preocupen, pero yo solamente les quería dar algunas pistas de por qué
lo más seguro o lo más probable es que haya nacido en otoño, pero no sabemos, en realidad no sabemos. ¿De dónde se sacan los 3 años y medio? Porque Jesús estuvo en al menos 4 Pascuas, ¿sí? Cuando Jesús limpia el templo, una fiesta que muchos entienden como la Pascua, que está en Juan 5:1, otra Pascua antes del discurso del pan de vida en Juan 6:4 y la última Pascua, ¿sí? Hay estas Pascuas y se celebraban una vez al año y en base a eso se piensa que su ministerio duró 3 años y medio. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? Ya vimos que no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué la gente dice que nació el 25 de diciembre? ¿Quién estableció esa fecha y por qué estableció esa fecha? ¿Por qué no el 11 de abril? ¿Por qué no el 2 de septiembre? ¿Por qué no? ¿Qué día cumples años, Fer? 6 de mayo. ¿Por qué no el 6 de mayo? ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Alguien sabe? ¿A quién se le ocurrió? En ese tiempo. Constantino. Fíjense que Roma, el Imperio Romano, que era un imperio poderosísimo, tenía 2 fiestas muy seguidas una de la otra. Una fiesta se le llamaba Saturnalia. Chato, ¿tú sabes que en lugar de Navidad tú celebras la Saturnalia? Si se va a llamar, ahora que tus amigos te digan, te invito a la Navidad, le vas a decir no, se llama Saturnalia. Saturnalia. Fíjense que había una fiesta y lo pueden buscar en Google. ¿Quiénes usan Google? ¿Sí? Bueno, ahí pueden poner Saturnalia y van a ver esto, lo que le estoy diciendo. El Imperio Romano le gustaba hacer mucha fiesta. ¿Sí saben eso? Fiesta tras fiesta. Era un imperio que le gustaba los excesos. Y una de sus fiestas más populares era la Saturnalia. Ellos le agradecían a Saturno y hay algunos artistas que pintan a Saturno como ese viejito, ¿sí? Que se está comiendo un hijo. Porque los griegos y los romanos tenían estos dioses que se le llama, se me fue el nombre, ¿cómo se le llaman los dioses que inventaron? La mitología, ¿sí? Mitología. Para los griegos, Saturno era Cronos. Cambiaban el nombre del dios, pero es el mismo. Y ellos, los romanos, adoraban a Saturno y por eso esa fiesta se le llamaba Saturnalia. ¿Por qué adoraban a Saturno? Porque ellos le agradecían la cosecha. Acuérdense que era una civilización agrícola. Así como Saltillo, la mayoría de la gente de Saltillo vive directa o indirectamente ¿de qué? De la industria automotriz, ¿verdad? Es como si a lo mejor ahorita vamos a adorar a Henry Ford, ¿no? Al carro, al coche, ¿no? Ellos, la electricidad que nos permite conectar las máquinas. Bueno, ellos adoraban Saturno y le agradecían sus cosechas y creían que él era el que les prosperaba para poder sembrar y cosechar. Pero como les gustaban mucho las fiestas, ¿cuántos días duraba la fiesta? 7, 18, 19, 20, 21, 22. 7, una semana. Una semana. Una semana de fiesta. Imagínense. De hecho, me estaba platicando mi jefe que, ¿saben cuánto duran las bodas en India? Mínimo 4 días. 4 días. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hay culturas todavía que cuando agarran, no crean que los mexicanos somos los peores, ¿eh? Hay otras que cuando agarran fiesta, es seguidita, ¿no? Una semana. Y terminaba el 23 de diciembre, pero el 24 nada más le servía de respirito para prepararse para otra fiesta, que era la del 25
de diciembre que adoraban al sol invicto o invicto. ¿Saben qué es invicto? Invencible. Adoraban al dios sol, ¿sí? Adoraban al dios sol el 25 de diciembre. La Biblia dice que Cristo es el sol de justicia. Fíjense la confusión. Y entonces se les ocurrió decir, pues vamos a decir que Jesús, el Salvador que adoran estos cristianos, nació el día que festejamos ¿a quién? Al sol, ¿sí? Por eso establecieron el 25 de diciembre. Por eso el mundo occidental y el mundo que le podemos llamar cristiano festejan este día, porque hay muchas religiones, como ahora que Jorge hablaba de la India. En la India no festejan la Navidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué dice Ezequiel 6, del 3 al 6, y Deuteronomio. Ezequiel 6. Ezequiel 6, versículo, ¿qué dijimos? 3 al 6. ¿Ya están conmigo? Dice, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. O sea, Dios está enojado porque su pueblo se ha hecho a la idolatría y a los cultos paganos. Versículo 4. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes ¿de quién? Del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Versículo 6. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes ¿de qué? Del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Pregunta, hermanos, ¿el sol ha sido adorado o no? Hasta nuestros días. ¿Ustedes han visto casas que llegas a la casa y tienen el sol y la luna? A lo mejor ellos no lo adoran, lo compran porque les gusta el adorno, pero el origen de esas imágenes es religioso. No, no te voy a decir que vayas con alguien y le digas, quita eso, no, ¿verdad? Que conozcan a Dios. Pero hay muchas cosas que copiamos y no entendemos por qué, de dónde viene. Quiero decirles que desde la antigüedad hay un culto al dios Sol, ¿sí? Que Dios aborrece. Por eso está diciendo, aquí está enojado Dios. Esas imágenes deben ser destruidas. Vamos a Deuteronomio 17. Hay muchas citas, ¿eh? Pudiéramos ver fácil 10 citas, pero obviamente no nos alcanza el tiempo, nada más son ejemplos. Lo que quiero establecer es que ese culto ha existido desde la antigüedad y que está prohibido por Dios. Deuteronomio 17, del 2 al 3. Dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, le hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubieran inclinado a ellos, ya sea al sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual, ¿qué dicen mis hermanos? Yo he prohibido. Yo he prohibido. La gente ha adorado al sol y a la luna durante la antigüedad. Todavía sé que hay gente, yo no sé si ya se los prohibieron, pero recuerdo que iban ahí, allá, a Yucatán, donde están estas pirámides. ¿Cómo se llaman?
Chichén Itzá, ajá, van cuando es el equinoccio de primavera, ¿cómo es? Equinoccio. Dice, todo empezaba en el templo de Saturno. Fíjese cómo la Saturnalia, así empezaba, la primer fiesta. Todo empezaba en el templo de Saturno. Ahí se reunían con un gran banquete. Con un gran banquete. O sea, no sé qué comían allá, ¿verdad? Pero si lo paso lo que comemos hoy, imagínense, tamales, pozole, ¿sí? Pavo, frijoles, ese pescado muy rico que hacen, ¿cómo se llama? Bacalao, paella, paella, todo eso ahí. Se cerraban las escuelas, los tribunales, las tiendas, todo quedaba paralizado. Las guerras, se liberaban los esclavos y los romanos cometían todo tipo de excesos con la bebida y la comida. Se emborrachaban, no podía faltar el vino, ¿sí? Comían hasta saciar, así como a veces comemos el 24 que ya no te cabe más, ¿verdad? Ya no te cabe más, pero bueno, como llevaron 10 postres, pues aunque sea 5, le pruebas, ¿verdad? Y sientes hasta el estómago retirado, pues apenas se puede respirar, ¿no les ha pasado? Ya se les antojó, ¿verdad? Ya están viendo la hora, híjole, ya va a acabar. Los romanos salían a la calle a bailar y cantar con guirnaldas en el pelo, portando velas encendidas, largas procesiones. Visitaban amigos y familiares e intercambiaban regalos. ¿A qué les suenan esas características? A la Navidad. ¿Quién va a intercambiar regalo? ¿Nadie? Yo os voy a espiar ahí en sus trabajos. Ahí ya están ustedes en la rifa esa. ¿De cuánto es el regalo, no? No, pues es que de 200, pues es que eso era hace 20 años. Ahorita, ¿qué te alcanza con 200 pesos? Nada, ¿verdad? Puros problemas. ¿Y ahora qué le compro? Y andas ahí viendo qué compras y dices, no, pues le voy a comprar un buen regalo, porque no me quiero ver mal. Y sales de malas porque a ti te regalaron cualquier cosa y tú, ¿verdad? Pero ahí andas, ahí andas. En lugar de predicarles de Cristo, ahí andas en la regaladera. Y dice, ¿cuándo apareció por primera vez el 25 de diciembre? Bueno, entonces lo que quiero decir es que todo lo que se hacía allá es lo que hacemos hoy, ¿verdad? Fiesta, comida, bebida, hasta liberaban a los esclavos, imagínense. ¿Han escuchado el espíritu navideño? ¿Sí? Cuando es Navidad, la gente tiene espíritu, ahí me los encuentro, voy a Costco y me gusta ir de Navidad porque hay mucha gente allá, ¿verdad? Entras a la tienda y te encuentras a uno y el otro, el de la oficina, el del otro trabajo, ¿y cómo estás? Y allá hay unos golpazos que se dan los hombres ahí, ¿verdad? Bien cariñosos todos, ¿no? Y hasta ven al señor que te ayuda a cargar las cajas y sacas el de 200 y le dejas 200 pesos ahí de propina, ¿no? Anda uno así de buenas, dadivoso. Allá liberaban hasta los esclavos. Pero el espíritu navideño no es el Espíritu Santo. Entonces, lo que festejamos es la Saturnalia. Es la Saturnalia moderna. Recuerden y no se confundan que había dos fiestas. Saturnalia y la del sol, como que fue una mezcla de las dos, ¿se fijan? Porque hacemos lo que se hacía en la Saturnalia, pero el día quedó en el día en que festejaban el sol invictus. Y entonces, ¿cuándo apareció por primera vez ese día? ¿Quién designó? Eso fue en el año 336 después de Cristo, en Roma, que seguía siendo un imperio. 336. Pasaron 3 siglos después de Cristo. 3 siglos cuando a alguien se le ocurrió empezar a celebrar el nacimiento de Jesús, porque nunca antes se había celebrado el nacimiento de Jesús, jamás se había celebrado el nacimiento de Jesús, porque en la Biblia nunca se nos mandó celebrar el nacimiento de Jesús, se nos mandó conmemorar que, y precisamente hoy aquí los habíamos esperado, los esperamos, porque ese es un mandato del Señor, celebrar su muerte, nunca su nacimiento. 3 siglos después es el primer registro histórico
de la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Quién lo estableció? La iglesia en Roma. Antes no se llamaba iglesia católica, se la llamaba iglesia romana o iglesia en Roma. Entonces la iglesia católica. El emperador que estaba en ese momento fue Constantino, ¿sí? Ya en esos momentos ya no se perseguía como en tiempos anteriores que se perseguía a los cristianos, ya. Pero cuando esto pasó, los cristianos ya no eran perseguidos. El cristianismo ya no era ilegal. ¿Saben que antes era ilegal el cristianismo? Sí, era ilegal. Los mataban, los encarcelaban. Para 3 siglos después, el cristianismo ya era legal. De hecho, Constantino declaró a todo el imperio la religión oficial va a ser la religión cristiana. Y el Papa Julio primero y él decidieron celebrar el nacimiento de Jesús durante esa época en Roma, porque como era la fiesta de la Saturnalia, se juntaba toda la gente estaba emocionada y dijeron, vamos a establecer el nacimiento de Jesús en esta fiesta tan popular, porque se junta la fiesta de la Saturnalia, se junta con la fiesta del Sol Invictus y toda la gente está emocionada. Ese día vamos a establecer que nació Jesús. ¿Pero por qué? Querían cristianizar el Imperio Romano. Ustedes saben que una forma de mover a las masas es la ideología. De hecho, dicen que hoy en día, las guerras no se ganan con bombas. ¿Saben cómo se ganan las guerras hoy en día? Con ideas. Con ideas. Doctrinan. ¿Por qué creen que los libros de texto en México han sido modificados? ¿Qué están haciendo? Es cambiar la mentalidad de alguien. Los poderes más grandes a nivel mundial necesitan del apoyo de quién? De la religión. ¿Sí? De la religión. Entonces, una forma de tener a todo el imperio contento, que les gustara el cristianismo, fue hacer una mezcla. Fue fusionar las fiestas paganas con las cristianas. Porque la gente se iba a enojar si les quitaban su Saturnalia, ¿no? Donde se podían emborrachar, no trabajaban, todo se paraba, los esclavos eran libres, pues imagínense cómo se iban a poner. ¿Cómo se iban a poner? Imagínense que en las plantas aquí en Saltillo, ya es octubre, noviembre, ¿qué están esperando los trabajadores de muchas plantas en Saltillo? La posada, ¿verdad? Ay, una posada. Van a rifar carros. Imagina que va a tocar quién sabe quién, invitaron a quién sabe qué grupo, ¿no? ¿Cuánto dinero no le meten las empresas? Que viene tal grupo, que viene Chinconcuac, no sé quién, ¿verdad? Los quién sabe qué del norte vienen, ¿no? Estamos hablando de eso. Imagínese que un día la planta de General Motors de Chrysler dijera, no va a haber posadas. ¿Qué creen que hace la gente? Ya mejor se busca otra planta, ¿no? Ya llegan a pedir informes, ya no es cuánto gano, hay posada, rifan, ¿verdad? Entonces, para que todos estuvieran contentos, dijeron, no, vamos a meter las mismas fiestas y vamos a establecer que ese día nació el sol de justicia, Jesús. Fue una mezcla. Hasta el día de hoy. Tengo que apresurarme. ¿Saben quiénes son estos niños? ¿A quién les trae el regalito los Reyes Magos? Yo no sé si sea cierto, pero hay gente que dice que Santa Claus es para los ricos. ¿Sí es cierto? ¿O no? Alguna vez escuché eso, ¿no? Ahora nuestros días sería para los fifis, ¿no? Ahora que les ponen apodos aquí en México. El hermano no sabe de política, me da gusto, hermano. Pero yo no sé si sea cierto o me dijeron. ¿Es cierto o no? Hay gente que dice eso, que los Reyes Magos, no, perdón, que Santa Claus es para los ricos y los Reyes Magos para los pobres. Y para los súper ricos, los dos, ¿verdad? Los súper ricos reciben de los dos. Y nos dijeron que son estos 3 Reyes Magos. ¿Quién los conoce? ¿Cómo se llaman?
Me acuerdo que mi papá decía, se llaman malhechor, va a gastar y va a saltar. ¿Cuánta gente no roba en estas fechas? ¿Verdad? No te dicen ahí en tu trabajo, cuida tu aguinaldo, ¿verdad? Porque de la emoción ahí te lo van a quitar ahora con toda la... Ya no te cuidas nada más del ladrón físico, ya te tienes que cuidar de los que se meten a tu teléfono ahí a robarte o te hablan y te sacan el dinero, ¿verdad? Y nos cuentan, la historia dice, los nacimientos que ponen, que llegaron 3 reyes magos a darle regalos a Jesús, estando en un pesebre. Pero quiero decirles algo, que no eran magos, porque los magos, la magia no es de Dios, dice en Deuteronomio, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes, a los muertos, porque es abominación. Esos que le dicen reyes magos, no eran reyes ni eran magos, ¿sí? Eran hombres sabios. Probablemente ejercían un oficio como astrónomo. ¿Alguien sabe qué es un astrónomo? ¿Y un astrólogo? Esa es otra cosa, ¿verdad? Sí. Los astrólogos es diabólico, es ocultismo. Es adivinar el futuro a base a las estrellas, como los horóscopos. Los astrónomos son los que estudian el universo, las galaxias, etcétera. Eran hombres sabios. Y la Biblia nos dice, no dice que fueran 3, ni nos dice cómo se llaman, sino dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en Rías del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahí están. Y generalmente eran una comitiva, era como una comitiva de hombres sabios. Cuando el rey Herodes escuchó, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo, el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si no mal estoy, Miqueas profetizó eso como 600 años antes de que sucediera. Fíjense, 600 años antes se escribió que el Salvador iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Dice entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, o sea, los sabios, no eran 3, sino era una comitiva, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le haréis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué mentiras ven de la historia que nos cuentan a lo que está en la Biblia? Que no era un bebé, exactamente. No era un bebé. Ya tenía mejor 1 o 2 años de edad. Porque cuando Herodes mandó matar a los niños, mandó matar a todos los niños que no recién nacidos, de recién nacidos hasta 2 años. Hasta 2 años. ¿Qué otra cosa no concuerda con los nacimientos que vemos? Que entran a la casa. No entran a donde los ponen ellos. La Biblia dice que ya estaban en su casa, ¿sí? En su casa, en una casa, no en un pesebre.
y nunca la Biblia dice que eran 3. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. La Biblia dice magos porque es una traducción que se hizo hace mucho, pero realmente no es magos, sino hombres sabios. Dice, y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El árbol de Navidad. ¿De dónde salió el árbol de Navidad? ¿A cuánto les gusta el árbol? ¿Extrañan el árbol? Los que ya no ponen, ¿no? Puro gastadero, ¿verdad? Ya tenemos más espacio en la casa. Se parece, ¿verdad? De repente ¿Saben qué es eso? ¿Quién dirigió la construcción de la Torre de Babel? ¿Cómo se llamó? Nimrod. Nimrod. Esa torre que construyeron era un sigurat. ¿Saben qué es un sigurat? Sigurat era una torre donde se hacían ocultismo, se practicaba el culto pagano adentro de ese lugar, de los sigurats. Nimrod era un cazador en contra de Dios, era un tirano este hombre. Y a partir de él se fundaron religiones, se fundaron tradiciones paganas. Parte de la mitología dice, esto no es bíblico ni no está en la Biblia. Lo de Nimrod sí, pero lo que les voy a decir no está. Es un engaño diabólico. Empezaron a crearse sectas ocultas desde la antigüedad, donde decían que este hombre había muerto y había resucitado en un árbol que estaba seco, y ese árbol volvió a renacer. Y decían que era Nimrod que había resucitado. ¿A quién, el enemigo a quién quería opacar? A Cristo, ¿verdad? A partir de ahí se hicieron muchísimas religiones que tienen la misma estructura religiosa, pero diferente nombre de Dios. Parte del culto, parte de estos cultos que se empezaron, que tuvieron su raíz en la Torre de Babel. ¿Saben por qué todos tienen la misma estructura, pero diferentes nombres? Porque esos cultos paganos que se practicaban en el Sigurat, cuando esa torre dejó de ser construida, ¿qué sucedió con la gente que la estaba construyendo? ¿Se qué? Se dispersó porque ¿qué? Ya no se entendían, ¿sí? Ya no se entendían, ya hablaban otros idiomas, pero todos eran la misma estructura, la misma religión, la misma creencia, pero con diferentes nombres de dioses. ¿Sí se fijan cómo esto tuvo un origen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se esparcieron y es la misma historia, como dijo alguien, es la misma gata pero revolcada, ¿no? Es el mismo chino, pero con otra trenza, ¿sí? Es la misma historia, todos ellos, todo involucra una resurrección, involucra que una madre tuvo a un hijo, Semiramis, la diosa Semiramis, que también tiene poder junto con su hijo. Todo eso, el imitador Satanás, pero con diferentes nombres. Entonces, como decían que había resucitado en un árbol, ¿se fijan? Eso no viene en la Biblia, sino en los libros de historia. Nimrod había resucitado. Ahora, a Nimrod le pusieron otros nombres. ¿Saben también cómo le pusieron a Nimrod? Tamuz. Es un dios Tamuz. Les voy a decir algo. ¿Han visto la cruz egipcia? Sí. No traje la imagen, pero la cruz egipcia es una cruz así, pero tiene un circulito arriba. Dijeron que Nimrod resucitó en este árbol y que él era el dios sol, que era Tamuz. Fíjense, lo tomaron como el dios sol, a Nimrod, Tamuz. Y a partir de ahí empezó un culto a la cruz, a la cruz. La Biblia no dice que Jesús fue colgado en una cruz, sino fue colgado en un ¿qué?
Pero la cruz tiene una influencia de Dios Tamuz, Tamuz con T. Y en la Biblia encontramos muchísimos versículos donde la gente adoraba abajo de árboles. Ahí a veces hacían hasta sacrificios humanos, abajo de árboles frondosos. Muchas partes en la Biblia. Deuteronomio, destruiréis todo árbol frondoso donde sirvieron a sus dioses. Ellos edificaron altos y columnas y árboles frondosos en todo collado alto. Me postraré, sí, ¿verdad? Me postraste debajo de todo árbol frondoso. Sacrificaron sobre las cumbres y quemaron incienso debajo de encinas y olmos. Entonces, aunque ahora nos digan que tenga otro significado, muchos dicen que el árbol está en triangular porque habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Que habla que le ponen la estrellita arriba porque está haciendo un recordatorio a la estrella que vieron los hombres sabios, o sea, lo quieren cristianizar, ¿sí? Pero no se les hace a ustedes mucha casualidad que la Biblia está llena de prohibición a adorar debajo de árboles. Luego tenemos a este señor, ¿cómo se llama, niños? Papá Noel. Mira, ya le cambió el nombre, Papá Noel. Bueno, sí, de hecho tienes razón, así le dicen. Santa Claus. ¿A cuántos le cargó Santa Claus? ¿A nadie los cargó Santa Claus? ¿No? ¿No le pagaron sus papás ahí para tomarse la foto con Santa Claus? Había unos Santa Clauses bien flaquillos, ¿verdad? Dice que el origen de Santa Claus fue que había un obispo turco que se llamaba Nicolás y todavía están sus restos en Italia, en esa basílica. Cuando vayan a Italia pueden ir a buscar ahí, conocer al Santa Claus, que según era famoso por sus actos de bondad, especialmente a los pobres. Entonces él ya murió. Vamos a suponer que ese obispo, Nicolás, ya se murió y fue muy famoso, pero después hubo una leyenda que había un hombre que no podía pagar la dote de sus hijas para casarla, porque se usaba que el papá, para que sus hijas se casaran, les daba dinero, dote al marido, y era muy pobre. Entonces, pues sus hijas no se iban a casar, no tenía dote que dar, y entonces el espíritu de San Nicolás, que ya había muerto, ¿sí? Entró por la ventana y dejó oro en las calcetas que las niñas ponían a secar en la chimenea. Esta historia inspiró la tradición de dejar regalos en las calcetas, o no sé qué dejan ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la leyenda dice que este señor que ya había muerto, que era muy bueno y muy bondadoso, hizo eso. Y entonces transicionó de San Nicolás a Santa Claus. Sí, como la festividad de San Nicolás, si se fijan, también se festeja en diciembre. No me acuerdo qué día del calendario de diciembre se festeja San Nicolás. Entonces dijeron, bueno, como está bien cerquita de Navidad, pues se fusionó y hoy lo conocemos como Santa Claus. Y luego en la recesión, en el año 1930, la coca estaba buscando sobrevivir a la recesión y luego pues a nadie se le antojaba la coca en el invierno. Y entonces contrataron a un experto en mercadotecnia y agarró la imagen de ese santo milagroso que dejaba regalitos y todo, y le puso su traje rojo, lo engordó, le puso cachetitos así rosaditos, ¿sí? Naricita y chata, y bueno, entonces ahí empezó la campaña de Santa Claus dando regalos y refrescando la sed. ¡Jo, jo, jo! ¿Verdad? ¿Cuántos le escribieron a Santa Claus este año? ¿No? Estamos en recesión también aquí en México. Y ahí está. Y luego resulta que Santa Claus tiene unos duendecillos ahí que le ayudan, ¿verdad? Porque está Santa Claus viendo las cartas. Ah, mira, un niño en Saltillo me pidió un Lego. Ahora los compra en Amazon Santa Claus, pero antes tenía que hacerlos. Y entonces ahí están los duendecillos. Yo les quiero preguntar, niños, ¿qué harían si ven un duende en su casa?
¿Cómo? Corre, ¿verdad? Corren, corren, porque yo sí veo un duende, yo que pienso que es un demonio. Pero ahí no lo ponen como bien bonito los duendecitos, para ver que se te aparezca uno. Quiero ver que se te aparezca uno. Dice la palabra de Dios que no podemos evocar espíritus de muertos. Santa Claus no existe. Y el que originó Santa Claus fue un señor que ya murió y cuando le escribes una carta a un muerto, eso no es de Dios. La Biblia dice, hermanos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Los mejores regalos que podemos tener, ¿de quién van a venir? De Dios, no de ningún Santa Claus. Dice Filipenses que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso de escribirle cartas a los santos reyes magos, ¿no? ¿Quién escribió cartas alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Tú escribiste? ¿Tú? Mi papá me contó, él sí de niño creía en los reyes magos y me dijo que el día que se dio cuenta que no existían, se fue triste a su cama, porque él decía, ay, mis papás están gastando, son los que gastan en mi regalo, ¿no? Y tenemos que aprender que todas nuestras necesidades, aún, aún las cositas que nos gustaría tener, ¿verdad? A ver, ¿qué niño me dice qué le gustaría que le regalara? ¿Quién se atreve a decirme qué le gustaría que le regalara? ¿Un carro? ¿Quién dijo eso? ¿Puede ser de juguete o quieres? ¿Quién podría decir qué le gustaría que le regalaran? ¿Quién puede ser honesto? A ver, ¿no quieres ser honesto o no quieres que te regalen nada? No quieren que te regalen. Este niño me gusta. No dice, no quiero que me regalen nada. Imagínense que sus hijos fueran como él, hermanos. Que predique el domingo. No quiere que le regalen nada. Que se junten con él, por favor. Tú, Carmen, ¿qué te gustaría que te regalaran? ¿O de qué tienes deseos? Que no es una necesidad, pero tienes deseos. Un viaje. Un viaje. Sí. ¿A dónde? Sea cualquier parte de que haya naturaleza, bosque. Arteaga. No. A Europa. O sea, fíjense, pasó de la humildad de donde bien, o sea, no bien humilde, así como yo me conformo, donde haya naturaleza, la cosa es salir. Y luego ya cuando la invito, no, a Europa. Sí se sinceró ella. Pero les voy a decir, hasta a veces esas cosas que no son necesidad, hasta eso a veces Dios nos da, ¿sí o no? Él es bien bueno con nosotros, bien bueno con nosotros. A Él tenemos que pedirle y decir, Señor, tengo deseos de esto. Si tú quieres, concédemelo con un propósito. ¿Por qué no? Platicarle, no como mi genio de la lámpara, sino como mi mejor amigo, mi Dios y mi Padre, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad, de lo que tenemos necedad también, ¿verdad? Pero decirle, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero tenemos que hablar con Dios y siempre darle gracias, gracias. Honra a tu padre y a tu madre, no porque te den regalos o no, sino siempre hay que darle honra a nuestros padres, gratitud. Porque ¿saben qué? ¿Cuántos de aquí viven con sus papás? Y a veces, a lo mejor no hay todo lo que uno quiere, pero los papás, qué trabajo se avientan todos los días, todos los días. Sammy, ¿se te hace difícil ir a tu trabajo? Sí, ¿verdad? Sí. Es cansado. ¿Todos los días te levantas bien con ganas? No, ¿verdad? Hay días que uno apaga el despertador. ¿Cuántas veces?
¿no? Hasta a veces hay trabajos que no quiere decir que cada que suena el despertador es como terrorífico. Ya hasta cuando ya hasta cuando estás tú, aunque estés de vacaciones y alguien emite el mismo sonido, hasta te asustas, ¿sí? Porque te recuerda que ese suena tu despertador. Y tienes malos jefes o gente con malos compañeros, muy difícil el mundo, pero gracias a Dios por nuestros padres que trabajan. ¿Cuánto les podemos dar gracias a Dios por eso? Por su trabajo. No es fácil trabajar. Hay que honrar a nuestros papás. No estar, ay, no me compraste yo te pedí el último, papá, ¿verdad? El último, es que yo no me sé cosas que compran los niños. ¿Qué será el último Nintendo, verdad? El último Nintendo. Los tenis, ¿verdad? De tal marca. Lo que Dios nos dé, gracias a Dios por lo que Dios nos dé, porque es con mucho trabajo. Pero sobre todo, gracias a Dios que nos provee el trabajo. ¿Cuántos estamos agradecidos por el trabajo? Por nuestros jefes, aunque a veces nos tocan bien difíciles. Pero ¿saben por qué nos tocan difíciles? Porque somos difíciles. Del tamaño, la piedra es el martillo. ¿Sí? Dios sabe lo que necesitamos. Colosenses dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este mismo versículo se los traje de la versión Dios habla hoy. Dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan el mundo. No sigamos la influencia de este mundo. Nosotros estamos para brillar, Cristo a través de nosotros. Nosotros no celebramos una fecha, sino celebramos un hecho de que Cristo vino a este mundo, y de eso les quiero hablar el próximo domingo. Hay mucha gente, aún iglesias cristianas, que hacen unos programas espectaculares para Navidad, ¿no? Y tenemos la cena de Navidad. De puro coraje. Ay, qué bonito, y qué bonito estuvo esto, pero dice la Biblia que si nos vamos a alabar en algo, no es en la cena de Navidad, ni en el servicio de Navidad, sino en quién, en entender a Dios y conocerlo, ¿sí? Conocerlo a Él, conocer a Cristo. Eso es lo que deberemos de buscar, ese debe ser nuestro deseo, y vamos a hacer una oración. Padre Dios, gracias Señor por tu palabra. Dios, Señor, que sepamos de dónde vienen las tradiciones, que tienen un origen que no es bíblico, o tienen un origen pagano que no está en ti. Y no es para que critiquemos ni para que juzguemos a nadie, Señor, sino para que caminemos en tu verdad, Señor. Y sepamos que nuestra alabanza, nuestra adoración eres tú, y que todas las cosas que son tradiciones, que no las hagamos por seguir la corriente, sino que realmente meditemos de dónde vienen y qué significan, Señor, antes de involucrarnos en cosas, Señor, que no entendemos, Padre. Que tengamos una mente analítica, que examinemos las cosas, Señor, y no nos vayamos influenciados por lo que hacen los demás, por lo que el marketing dicta, la mercadotecnia, Señor. Señor, que te preguntemos y te consultemos todo, Dios, que vivamos para ti, Señor, completamente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.